also have the option in relation to not taking the vaccine, but you will have to get tested as per what the requirement is going to be by the CMO. So we're also saying we understand you're right, but it will be your cost. It is a public health situation for tourism. Tourism cannot restart or for cruise to resume if we do not have 100% vaccination. It is being imposed on you. That is what mandated means, that it is being imposed on you. But by the same token, if you look at it from the other side, when I have taken my vaccination and you do not take yours, whoever the person might be, you are imposing on me that I must interact in my workplace with you. So it's an imposition. You are mandating to me that I must work with you too. It can't be about me. It has to be about us. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Que tengan un recontra mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón. Oramos hoy al Padre Celestial para que nos cuide y proteja de las fieras endemoniadas que andan por ahí. Cúbrenos, Padre Eterno, con la sangre de Jesucristo, porque sabemos que Él venció a toda potestad, a toda hueste de maldad, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos amigos al segundo día de trabajo de la semana, hoy lunes, a este tremendo video en el que espero que aquellos que sean nuevos vean con paciencia y que dejen la soberbia a un lado, porque vamos a probar sin lugar a dudas que estamos entrando en un darwinismo social que fue lo mismo que ocurrió en la Alemania nazi y que lamentablemente este darwinismo social hace carrera en las altas esferas de los gobiernos, amigos. Es lamentable. En este video también vamos a desbancar los sofismas que están usando hoy en día muchos dirigentes para imponer lo que es en sí un darwinismo social, amigos. Porque recordemos, amigos, que este darwinismo social fue la misma agenda genocida usada por Hitler. El darwinismo social es despoblacionismo. Es un mecanismo, una herramienta mediante la cual se busca dividir a los seres humanos en dos razas, la débil versus la fuerte. Y una vez se ha logrado el establecimiento de esa división, entonces lo que sigue es el genocidio de ambas, amigos, no solo de la débil, sino también de la fuerte. Entonces, antes de adentrarnos en este darwinismo social, porque esto se los voy a probar de una manera tremenda, analicemos primero la forma como la población es inducida a través de sofismas a establecer dos razas sin que siquiera se den cuenta. Miremos lo que están diciendo estos dirigentes en torno a la aplicación del bautismo negro. Vemos cómo la primera persona dice que se requiere 100% de personas que hayan recibido el bautismo negro para que la sociedad pueda de nuevo volver a su vieja normalidad, entre comillas, y que en caso de que no sea así, la persona tiene que presentar la prueba PCR negativa. Sin embargo, recordemos que en la prueba PCR también puede ir el bautismo negro, porque sabemos que viene remojada en un líquido que nadie sabe qué es, y como ya hemos explicado en videos pasados, también te pueden inocular a través de la prueba PCR, amigos. Nadie sabe qué viene ahí y te introducen eso en tu cuerpo igual que una inyección. Entonces, todo esto es con el objetivo del establecimiento de dos razas en el mundo. La raza saludable, que ya sabemos que no es que sea saludable, sino que es obediente. Es decir, la que obedece al anticristo. Y la raza enferma, que de nuevo no es que esté enferma, sino que no obedece al anticristo. Amigos, también podemos llamarlas la raza sana y la raza asintomática.
Recordemos que el asintomático es una persona completamente sana, pero que estaría enferma por decreto de Estado. En este caso, el darwinismo social declara que la raza débil y enferma debe ser eliminada, separada y apartada del rebaño. Luego, cuando miramos lo que dice esta otra persona, esta señora, que declara que aunque es cierto que algunas personas pueden alegar que el bautismo negro es una imposición inconstitucional, porque se supone que tenemos derechos individuales, sobre todo derecho a la privacidad, el derecho de escoger qué tratamiento médico ponerte, pero la señora declara que este derecho de la persona no puede superimponerse al derecho de ella a tener buena salud, por lo cual ella declara que por qué debería ella estar obligada a trabajar con una persona enferma que podría contagiarla. Pongamos atención, amigos. Luego ella declara que esto ya no puede ser acerca de mí, queriendo decir, es decir, que no es ya acerca del individuo, que tú no puedes ya reclamar tus derechos individuales, sino que ahora debe ser acerca de nosotros, es decir, el colectivo y los derechos del rebaño, lo que sería el bien común. Recontra mega plop. Entonces, vamos a descifrar estos sofismas y estos engaños que ya empiezan a repetir todo tipo de gobernantes, alcaldes, gobernantes, senadores, pequeños dirigentes, médicos, personas del común, amigos. Es un libreto que es dado y que las personas lo ven como aparentemente lógico. Es una doctrina además que hace ver al cristiano que se opone al bautismo negro como una persona que no ama a la comunidad, sino como alguien que está en contra de la comunidad, alguien que es tal vez egocéntrico, centrado en sí mismo y no en los demás. Pero amigos, vamos a analizar esto, vamos a mirar si en verdad esta doctrina del bien común viene con un amor al prójimo o por la comunidad, o si lo que hay detrás es en realidad un darwinismo social. Porque amigos, entendamos estos derechos individuales, como por ejemplo el derecho a la privacidad, el cual declara que nadie tiene por qué conocer tus asuntos de salud. Es decir, tu salud es un asunto privado. Tú no tienes por qué decirme a mí cuáles son tus problemas de salud, qué enfermedades tienes, qué medicamentos has o no recibido, porque es un asunto privado que no le interesa a nadie más que a ti. Sin embargo, si algo ha hecho esta pestilencia 1.9 es derribar ese derecho a la privacidad. ¿Y por qué? Porque en realidad estamos ante un darwinismo social en donde se pretende perseguir supuestamente a esa raza enferma y débil. Y por supuesto, amigos, que la única forma de perseguir a esa raza débil es sabiendo quiénes son, amigos. Entonces, ahora el rebaño, el colectivo, tiene que conocer cuáles son tus enfermedades y tus problemas de salud. Entonces, amigos, por el ánimo de la discusión y para probar que estamos ante un darwinismo social, vamos a suponer que como cristianos vamos a aceptar este sofisma de que sí es altruista revelar la información privada de la salud con tal de que las personas o el colectivo esté a salvo de una supuesta pestilencia y que en realidad eso es cristiano y hay ahí amor al prójimo. Sin embargo, entendamos que una vez que se ha logrado el derribamiento de tu derecho a la privacidad y que se ha logrado que tú reveles tus asuntos privados de salud, lo que sigue es que cuando se presenten otro tipo de pandemias o enfermedades, entonces tú también tengas que revelarlas. Vamos a suponer, amigos, ¿qué pasaría con las personas que tienen tuberculosis, SIDA, hepatitis C o B, o herpes, o sífilis, entre otras, amigos? Y entonces, de la misma manera como tú
has tenido que revelar tu información privada de salud acerca de la pestilencia 19, de esa misma manera, esas personas enfermas también tendrían que revelar su estado de salud, decirle al mundo que tienen tuberculosis, sida, hepatitis, herpes, sífilis, etc. Lo que seguiría, por supuesto, sería que esas personas serían discriminadas por sus compañeros de trabajo al saber que tienen cerca de sí a una persona que tiene una enfermedad muy riesgosa, como en el caso del sífilis o la tuberculosis. Entonces, amigos, cuando nosotros vemos estas discusiones que se están presentando sobre el bautismo negro, en si una persona debe o no recibir este bautismo negro a la fuerza, la gran pregunta es, ¿cómo debería enterarse la sociedad si tú lo recibiste o no lo recibiste? Es decir, tu salud y los medicamentos que tú recibes es un asunto privado. Si a ti no te da la gana de recibir el bautismo negro, nadie tiene por qué saberlo. De tal manera que nadie tiene por qué venir a preguntarte en tu trabajo o en cualquier sitio qué medicamentos has recibido y cómo es tu estado de salud, porque esa es una violación a tu derecho privado de salud, amigos. Ahora, aquí no estamos defendiendo constituciones ni estamos defendiendo nada, pero estamos mostrando, amigos, que esta es una doctrina satánica que lleva implícito un darwinismo social. Y por supuesto, nosotros no estamos para impedirle a nadie que haga nada ni a ningún gobierno. Si quieren seguir adelante con estas doctrinas genocidas, adelante, amigos, que sigan, ¿verdad? Porque a nosotros nos protege Dios, a nosotros no nos protege el gobierno. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres forzado a revelar tu salud al público? Luego lo que sigue es que las personas que tienen enfermedades como tuberculosis o sífilis también tengan que revelar su salud. Lo que sigue es un repudio del rebaño, de la raza fuerte, a aquellas personas de raza débil, es decir, los enfermos. Y entonces lo que sigue es que esas personas deben ser aisladas, separadas, porque son consideradas un peligro para el rebaño, para el colectivo. Entonces ha quedado demostrado, amigos, que en esta doctrina no hay ningún amor a la comunidad ni al bien común. Lo que hay es un darwinismo social. Lo que hay es una persecución para cuidar la raza fuerte. Recordemos que uno de los conceptos del darwinismo social que más quedó grabado en la mente de Hitler fue la comparación que hizo Darwin entre un granjero que tiene un rebaño de cerdos y que un día se da cuenta que su cerdo, el cerdo ese progenitor, nació con una malformación genética. Y por supuesto, dejar el cerdo en el rebaño significaba que todos los cerditos que nacieran nacerían con la malformación genética. El granjero, en su lógica de granjero, apartaría al cerdo del rebaño para que todo el rebaño no termine con el mismo defecto genético. Esto literalmente es lo que hacen todos los granjeros. Es cierto, amigos. El problema es cuando a Darwin se le dio por trasladar ese concepto de granja de cerdos al ser humano. Y Darwin ve al ser humano como un cerdo, como un chimpancé, como un virus o una bacteria, amigos. Y por esto es que vemos a estos darwinistas sociales hablando de rebaño, de bien colectivo, de granja, porque, amigos, lamentablemente muchos líderes han sido inducidos en estas doctrinas evolucionistas, que son doctrinas satánicas, que creen que el ser humano viene de un animal y que por tal motivo está bien que nos comportemos como animales y que el jefe de la granja está en todo su derecho de separar a los animales enfermos para no enfermar a toda la granja. Amigos, de nuevo aclaro que con este video no se busca de ninguna manera derrocar a ningún gobernante ni a nadie, sino que se busca probar el satanismo y el ocultismo que hay detrás de lo que está pasando en el mundo, amigos. Porque no hay nada más satánico que apartar y separar
a una persona enferma. Es discriminación. Entonces, cuando se nos dice que un ser humano debe ser apartado de la sociedad porque está enfermo, amigos, estamos ante el satanismo más horripilante que está cayendo sobre el mundo. Y nosotros como cristianos jamás debemos ser parte de semejante manera de actuar. Es horrendo, amigos. ¿Acaso pretendemos creer que esto acabará con la pestilencia 1.9? La respuesta es un rotundo no. Apenas el hombre acepte este sofisma de separar al ser humano enfermo del sano, entre comillas, lo que sigue es que en cuanto vengan otro tipo de enfermedades o de problemas en el mundo, por ejemplo, ¿qué tal que venga una crisis o epidemia de tuberculosis? ¿O qué tal que venga una epidemia de lepra, amigos? Donde realmente la enfermedad sea de una manera más gráfica. Las personas se horroricen mucho más de lo que hoy en día están. ¿Hasta dónde llegarán, amigos? Lamentablemente, toda esta pandemia ha revelado lo mal que tiene el ser humano su corazón, lo egoísta del ser humano. Muchas personas han estado felices de ver a personas pobres encerradas en sus casas sin posibilidad de buscar el sustento diario, mientras algunos se han quedado sabrosísimos en sus casas, sabiendo que tienen un sueldo garantizado. Tremendo, amigos. Es un mundo satanista. Unos fueron declarados esenciales y otros no esenciales, y los esenciales estuvieron felices de ver cómo otro ser humano fue declarado de una menor categoría. Es darwinismo social, amigos. Es ocultista, es satánico. Ahora se pretende que tú reveles mediante una aplicación tu estado de salud y que el gobierno y tus compañeros de trabajo tienen que conocer si tienes gripa, si tosiste, si te dio fiebre, y que eso, que era algo privado, ahora se ha convertido en algo público. Y las personas están felices de esto y no saben a dónde van las cosas. Porque al hacerlo, tumbaron su derecho a la privacidad, porque no tiene nadie por qué revelar su estado de salud públicamente y menos a sus compañeros de trabajo. Imaginémonos lo que significaría saber que un compañero de trabajo tiene herpes, por ejemplo. Muchas personas ni siquiera querrían darle la mano, ni tocar sus instrumentos de trabajo, ni su escritorio, ni nada de lo que esa persona ha tocado para no enfermarse de herpes. Pero por supuesto, amigos, los seres humanos no estamos hechos para comportarnos como animales. Es por esto que el estado de salud de una persona es un asunto privado. En ese caso alguien dirá, oh no, Ecusatón, pero entonces ¿por qué yo me voy a enfermar sin yo tener culpa de nada? ¿Ah? Y yo te digo esto, amigo, ¿acaso alguien puede ofrecerte un mundo perfecto? Nadie te lo va a ofrecer. Así que si tu deseo es que haya un mundo perfecto, estás probando que eres un darwinista social que solo quieres un rebaño fuerte. No quieres a razas débiles en el rebaño, porque precisamente esas razas débiles supuestamente enfermarían a todo el rebaño. Entonces, en este mundo, claro que hay peligros. Pero discriminar a una persona inocente solo porque está enferma es lo más bajo que pueda hacer alguien. Separarlo de la sociedad, obligarlo a que se encierre en su casa hasta que se muera de hambre, prohibirle que trabaje, que busque el sustento diario para su familia. Amigos, esto es satánico. Si tú estás de acuerdo con eso, eres un endemoniado, eres un brujo. No hay nada más diabólico que la discriminación. Nadie debe discriminar a una persona por su condición médica, por su salud, por su religión, por su raza, por su forma de pensar. Así que, amigos, vemos que lo que aparentemente parecía ser algo bueno, es decir, revelar tu información privada de salud para que toda tu comunidad estuviera sana y perfecta, es en realidad algo satánico, porque pronto
También tendremos que revelar nuestra información privada de nuestra conciencia. Tendremos también que decirle al Estado qué es lo que pensamos, si creemos en la Trinidad, si creemos en la Virgen María y quién sabe qué más. Cosas que son privadas y no tienen por qué hacerse públicas. Tus vecinos no tienen por qué conocer en lo que tú crees, a menos que tú gustosamente lo quieras revelar para su salvación. Pero además, en el caso de que tú estés enfermo, tus vecinos no tienen por qué conocer que tú estás enfermo. Amigos, es satánico. Recordemos que en los tiempos de Jesús, los enfermos de lepra eran apartados por los fariseos. Hasta piedras les tiraban para que se fueran. Esto se debió a una malinterpretación de la ley. Cuando leíamos en Números capítulo 5 versículo 2 que decía: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece flujo y a todo el que es inmundo por causa de muerto. En este caso, amigos, los leprosos eran expulsados no por causa de su enfermedad, sino por causa del pecado que cometieron que los llevó a tener esa enfermedad. Porque el pecado es el que había ofendido a Dios. Como sabemos, amigos, el origen de toda enfermedad está en el pecado. Si tú te enfermas es porque hay algún pecado, ya sea en ti o inclusive un pecado generacional. En ese caso, el leproso tenía que arrepentirse de ese pecado, ir a donde el sacerdote para ser sanado. Este sistema claramente no funcionó porque resulta que los sacerdotes no querían recibir al leproso, lo discriminaban, le tiraban piedras, no querían sanarlo, amigos. Entonces Jesús vino precisamente a reparar todas las tergiversaciones que los fariseos le habían hecho a la ley de Dios, para luego Jesús restaurar el verdadero sentido de la ley. La iglesia no está llamada a expulsar al enfermo, sino a sanarlo. Por tanto, todo movimiento en donde se busque apartar a un enfermo de la sociedad viene directamente del anticristo. Miremos, amigos, que las iglesias católicas y evangélicas guardan silencio ante este satanismo. ¿Qué es lo que pasa? Es que están guiadas por el mismo demonio. Los pastores evangélicos sanaban toda enfermedad, pero la pestilencia 1.9 no la sanan porque son anticristos. Aquel que aparta a un enfermo de la sociedad es un anticristo, estás endemoniado. Y si tú guardas silencio, también estás endemoniado, porque aceptas eso. Ah, sí, mi compañero de trabajo está enfermo, que se largue, que se encierre en su casa y si se muere de hambre no es mi culpa. ¿Para qué se enfermó? Amigos, si Jesús vino a sanar enfermos, la iglesia de Cristo también vino a sanar enfermos. Miremos que en Marcos capítulo 1 versículo 40 al 41, Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Aquí vemos que la actitud del leproso de doblar sus rodillas ante Jesús fue profética, dándonos a entender que Jesús se convertiría en el sumo sacerdote que sanaría a todos los pecadores leprosos del mundo, por supuesto a través de su iglesia. Por tanto, amigos, el origen de la enfermedad es el pecado, y el que está enfermo es pecador, y la iglesia ha sido llamada para salvar a los pecadores. Pero ¿qué vemos hoy en el mundo? El 99% de los leprosos pecadores, es decir, la iglesia, porque ahí están las opuestas iglesias, ahí están los católicos, los testigos de Jehová, los evangélicos, los bautistas, etc. Ellos pretenden sanarse a sí mismos con este bautismo negro. No necesitamos nada, Ecusatón. El bautismo negro nos sanará. Es una bendición de Dios. Eso sí, que el enfermo se largue de aquí. Oh, no, amigos, es lamentable. Luego, como si fuera poco, al que no reciba el bautismo negro lo declaran leproso, aun y cuando está perfectamente sano.
Qué poca capacidad de entender de todo líder religioso y de algunos gobernantes lo que está pasando en el mundo. Si tú le vas a revelar tu salud a tu empleador, ¿por qué no le revelas también que estás bajo tratamiento de cáncer, que te extirparon un tumor, que te dio fibrosis pulmonar en el pasado? De seguro que tu empleador no va a querer contratarte sabiendo que eres un empleado enfermizo y que te vas a estar ausentando de tu trabajo por motivos médicos. Es una discriminación, amigos. Indudablemente que si en el mundo se instaura esta teocracia genocida que obliga al hombre a presentar su estado de salud y a revelarlo ante empresas y gobiernos, estamos ante un monstruo que pensábamos que ya había quedado en los anales de la historia. Y amigos, si este monstruo se ha apoderado del mundo, nada de lo que viene puede ser bueno, amigos, nada. Recordemos que Hitler agarraba a cada judío en sus centros de cuarentena y los desnudaba y le hacía exámenes médicos forzosos, incluyendo tacto rectal, amigos, descrito por los mismos judíos. Estas cosas no son inventadas, ni son teorías de la conspiración. Ve y pregúntale a los judíos qué les hacían. ¿Les hacían tratamientos médicos por la fuerza? Amigos, les rasuraban todo pelo del cuerpo. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Hitler era una teocracia católica, la cual, como sabemos, imita a su conveniencia a partes del Viejo Testamento. Agarra lo que le da la gana de aquí y de allá de la Biblia para imitar cosas, sacándolas fuera de contexto. Leamos en Levítico capítulo 14 versículo 9. Y sucederá que en el séptimo día se rasurará todo el cabello. Se rasurará la cabeza, la barba y las cejas, todo su cabello. Entonces lavará su ropa y se lavará el cuerpo en agua y quedará limpio. Y como el judío era visto como una persona que, a pesar de estar sana, sin embargo, por decreto de ley de Estado, era una raza débil, enfermiza, y por tanto, ¿hasta dónde llegaron? Les aplicaron leyes religiosas fuera de contexto, amigos, porque ahora estamos en el pacto de Jesús. Jesús no llama a ningún gobierno ni a ninguna iglesia a apartar al enfermo de la congregación, amigos. Entonces vemos que estamos ante movimientos satánicos. Entonces está probado históricamente y legalmente que no se puede discriminar a una persona por su condición médica o por su estado de salud, por su raza o religión. Amigos, si el mundo ha caído en este tipo de comportamientos, es porque el satanismo más horripilante se ha apoderado del mundo. Pero amigos, nadie se puede inventar esto. ¿Recuerdan ustedes al señor Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial del Satanismo? ¿Y de dónde es este señor, amigos? Es de Etiopía. Y todos sabemos qué es lo que ha pasado en los últimos años en Etiopía. Más de 6 millones de niños han muerto por la hambruna. Todos hemos visto las horripilantes imágenes de niños llenos de moscas en la cara y por todo su cuerpo, en los huesos. Y estas imágenes son de niños de Etiopía. Y resulta que este señor era ministro de la salud en Etiopía, amigos. La ironía no puede ser más absurda. Es tremendo. Es decir, si hay un gobierno que ha fracasado en términos de salud en el mundo, es el gobierno de Etiopía. Es de locos. Y resulta que este señor, que fue ministro de Salud y de Relaciones Exteriores de esos gobiernos que fueron los que causaron esa hambruna en Etiopía, es premiado como jefe absoluto de la salud mundial. Amigos, esto no se lo inventa nadie. Amigos, ninguna persona que haya sido parte de ese gobierno de Etiopía debería estar en ningún cargo público en lo absoluto.
Estas personas, los dirigentes de ese país, se luchaban el poder mientras millones y millones de niños se morían en los huesos. Las fotos de esos niños llenos de moscas como muertos vivientes recorrían los televisores del mundo en una hambruna tan horripilante. Y esta gente no fue capaz de hacer un alto a esa guerra y decir un momento, vamos a esperar que esos niños se alimenten. No, siguieron luchando por el poder hasta que esos niños quedaron en el hueso, amigos. Es decir, son el demonio encarnado. Y luego, este señor es puesto como jefe máximo de la salud. Amigos, el mundo ha caído en el oscurantismo más absoluto. ¿Qué es lo que viene para el mundo entonces? Viene hambruna, amigos. Lo mismo que le pasó a esos niños en Etiopía, le va a pasar a todo el que siga a este señor, Tedros Adhanom. Es tremendo, amigos. Es como si pusiéramos al famoso asesino Charles Manson de director de un hospital. ¿Qué crees que es lo que va a pasar en ese hospital? ¿Ah? Resulta que más de 100,000 niños estaban tan flacos y desnutridos que necesitaban ser alimentados terapéuticamente. ¿Y ustedes saben qué fue lo que este señor Tedros Adhanom dijo? Oh, pero tampoco son tantos niños. Es de locos, amigos. Son darwinistas sociales, son despoblacionistas. Está probado, amigos. Luego en mayo 6 al 8 se van a reunir en el Vaticano estos despoblacionistas con otro o con otra llamado, porque hoy en día ya no se sabe, Jane Goodall. Recontraplop. Esta cumbre de despoblacionistas que va a haber en el Vaticano, amigos. Es tremendo. Recordemos que el Vaticano despobló al mundo de más de 70 millones de cristianos. Son despoblacionistas, amigos. Cristianos que fueron martirizados solo porque no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica. Si esos cristianos no hubieran sido martirizados, ¿cómo sería este mundo de distinto, amigos? No hubiera tanto satanismo y ocultismo en el mundo. Luego, este señor como ministro de Relaciones Internacionales, el tal Tedros Adhanom, coordinó la instalación en Etiopía de una fábrica de cigarrillos, amigos. Es que, amigos, esto ya se pasó. De cigarrillos. El director mundial de la salud instaló en su país o hizo parte de las negociaciones porque fue ministro de Relaciones Internacionales, llevó a inversores japoneses para que instalaran una fábrica de cigarrillos. Amigos, ¿qué más despoblación que el cigarrillo? Ahora, tal vez no hayan pruebas para decir claramente que este señor literalmente fue el que coordinó la instalación de esa fábrica, pero el solo hecho de que haya sido partícipe del gobierno en el cual se instaló esa fábrica ya es suficiente para que este señor no pueda ser líder de la Organización Mundial de la Supuesta Salud. Pero además esto se pone bueno, amigos. Resulta que el señor Tedros Adhanom ya tiene una denuncia ante la Corte Penal Internacional por genocidio. Recontraplop. Y a este señor es el que el mundo obedece. Todos los médicos lo obedecen. Amigos, el mundo tendrá que estar loco. Es a este señor al que le están cediendo sus derechos civiles, una persona denunciada por genocidio. Es decir, que te denuncie tu compañero de trabajo por estafa es una cosa, porque de pronto hubo un malentendido en algún negocio, en fin, se presentó ahí una controversia, pero que te denuncien por genocidio, amigos, realmente estamos viviendo en Brutilandia. Amigos, leamos la noticia porque yo doy prueba de todo. El nominado al Premio Nobel de la Paz, es decir, tampoco lo acusa de genocidio cualquier persona, no. Lo acusa el nominado Premio Nobel de la Paz. Dice que el director general de la Organización Mundial del Satanismo fue
presuntamente culpable de ayudar al genocidio en Etiopía. El economista estadounidense David Steinman acusó al jefe de la OMS, Tedros Adhanom, de 55 años, de ser tomador de decisiones crucial que dirigió las acciones de las fuerzas de seguridad de Etiopía de 2013 a 2015. Acusó a Tedros de ser uno de los 3 funcionarios que estuvieron a cargo de los servicios de seguridad durante este periodo, durante el cual tuvo lugar el asesinato y la tortura de etíopes. No, yo no lo creería, ¿verdad? No. Todas esas fotos que hemos venido viendo de niños etíopes malnutridos y llenos de moscas, y que el señor Tedros no haya sabido nada de eso. No, para nada. Tedros fue ministro de Relaciones del país hasta 2016, cuando su partido Frente de Liberación Popular de Tigray estaba en el poder. Y ya sabemos por dónde va la cosa, amigos. Ese nombrecito del Partido de Liberación Popular tiene ese olor rancio de la teología de la liberación con la que el Vaticano sumió a algunas naciones tercermundistas en una guerra fratricida. ¿A qué me suena esto? A violación de derechos humanos. ¿Y qué es lo que ha hecho esta pestilencia 19? Derrumbar los derechos humanos. Como bien sabíamos que era un objetivo, esto lo habíamos mostrado en videos desde el 2019, antes de que se diera esta supuesta pestilencia, sea que sea real o no, no importa. El hecho es que sabíamos que vendría de alguna manera algo que destruiría los derechos individuales, amigos. Y en este caso, estamos viendo que este señor es acusado precisamente de pisotear los derechos civiles de las personas, inclusive de hacer parte de un gobierno que asesinó y torturó a aquellos que estaban en contra de ese gobierno. Amigos, es tremendo. ¿Y qué es entonces lo que se está imponiendo en el mundo? La violación sistémica del derecho a la privacidad, en donde nadie tiene por qué saber tu estado de salud. El derecho a tener un juicio justo. Amigos, en donde de repente eres declarado asintomático sin que haya una sola prueba en tu contra, y debido a eso eres apartado de tu lugar de trabajo y de tu lugar en la sociedad. El derecho a buscar la felicidad ha sido totalmente abolido. Ya no puedes salir a ganarte el sustento diario, salir a buscar el alimento para tu familia, para estar feliz. No, porque ya no eres un individuo, ahora eres una oveja más del rebaño. Sigamos leyendo. El señor Steinman también alegó que el jefe de la OMS supervisó la matanza y causó graves daños físicos y mentales a miembros de las tribus Amhara, Konso, Oromo y Somali, con la intención de destruir esas tribus en su totalidad o en parte. Afirmó que mientras Tedros codirigió el gobierno de Etiopía durante 4 años, el régimen estuvo marcado por crímenes generalizados o sistemáticos de lesa humanidad por parte de sus subordinados. El señor Steinman fue asesor extranjero del Movimiento Democrático de Etiopía durante 27 años hasta su victoria en el 2018. Protestas a gran escala y sin precedentes se extendieron por la región más grande de Etiopía, Oromía, a partir de noviembre del 2015 y en la región de Amhara a partir de julio del 2016. Las fuerzas de seguridad de Etiopía tomaron medidas enérgicas contra estas manifestaciones que eran en gran parte pacíficas, matando a más de 500 personas, según Human Rights Watch. Claro, amigos, porque no había derecho a la protesta, derecho a reunirse en grandes grupos. Y aquellas personas que se reunieron en Etiopía a manifestar en contra del gobierno, pues ¿qué creen que fue lo que les pasó?
Pues las mataron, amigos. Es tremendo. No por nada ahora vemos que ya no se puede decir nada contrario a lo que diga el señor Tedros Adhanom. YouTube te elimina el video y te pone un strike en tu canal diciendo que estás yendo en contra de los lineamientos médicos de Tedros Adhanom. Con razón. Es que, amigos, el mundo apenas está empezando a hacer virtualmente lo que el gobierno de Tedros Adhanom hacía en Etiopía, pero a punta de bala. Amigos, estamos ante despoblacionistas, ante tiranos. Son personas narcisas que nadie puede estar en desacuerdo con ellos. Tienes que obedecerles o de lo contrario, lo que sigue es la tortura, la bala. Detenciones arbitrarias. Qué curioso entonces que el mundo entero haya sido encarcelado en sus propias casas en una prisión domiciliaria sin haber cometido ningún crimen. Amigos, de repente todos los habitantes fueron declarados como criminales hasta que probaran lo contrario, violando de esta manera toda ley y derecho internacional. Con razón. Es que eso es lo que hacían en Etiopía. Amigos, sigamos leyendo. La denuncia se produce después de que el jefe del ejército de Etiopía, Berhanu Jula, afirmara que Tedros apoyaba a las fuerzas disidentes en su región natal de Tigray, devastada por la guerra. Acusó a Tedros de obtener apoyo militar y político para el Frente de la Liberación del Pueblo de Tigray, mientras lucha contra una ofensiva armada del gobierno de Etiopía. Ha trabajado en países vecinos para condenar la guerra. Ha trabajado para ellos, para conseguir armas, dijo Berhanu en una conferencia de prensa, afirmando que Tedros no había dejado piedra sin remover para ayudar al TPLF, a su Partido de Liberación Nacional. ¡Wow, amigos! Entonces, estamos viendo que sus mismos compañeros de trabajo lo denuncian. Por supuesto que nosotros no tenemos prueba de estas cosas. No podemos decir directamente de esto de lo que se le acusa. Es realmente cierto. Al fin y al cabo, amigos, sabemos que en este mundo no hay justicia. Será Dios quien lo juzgue. Pero lo que sí podemos decir, amigos, es que estamos ante un problema ético y moral en donde tú no puedes erigirte como líder global de la salud cuando tú has sido parte de un gobierno tan desastroso para millones de niños. Literalmente, eres la muerte vestida de saco y corbata y por tanto, es imposible que tú seas de bendición para el mundo. Sigamos leyendo. En la denuncia presentada, Steinman hizo referencia a un informe del gobierno de EU de 2016 sobre los derechos humanos en Etiopía, que encontró que las autoridades civiles a veces no mantuvieron el control sobre las fuerzas de seguridad y la policía local en áreas rurales y las milicias locales a veces actuaron de manera independiente. Steinman, un experto consultor del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, acusó a Tedros de estar involucrado en la intimidación de candidatos y simpatizantes de oposición, que incluyó arresto arbitrario y detención preventiva prolongada. Bueno, veamos. Hablamos de un arresto arbitrario en Etiopía, en el gobierno del señor Tedros Adhanom. Y me recuerda mucho cómo las personas han venido siendo arrestadas en sus propias casas arbitrariamente. Por supuesto, qué coincidencia, ¿verdad? Tremenda coincidencia que justo estas doctrinas vengan directamente de la Organización Mundial para el Satanismo, dirigida por el señor Tedros Adhanom. Tremendo. Luego, detención preventiva prolongada. Es decir, hablamos de violación total de derechos humanos, donde tú eres retenido en contra de tu voluntad, sin que haya un juicio justo,
como en el caso ocurre con los millones y millones de asintomáticos que son retenidos en contra de su voluntad en sus casas y, en el peor de sus casos, enviados a campos de cuarentena prolongadamente, aun y cuando ellos mismos, es decir, la misma Organización Mundial para el Satanismo, ha dicho que la pestilencia 1.9 solo dura 14 días, pero resulta que no te van a dejar salir de ese campo de cuarentena hasta que recibas el bautismo negro, ya sea en el brazo o por la nariz, si saben a lo que me refiero. Tremendo, amigos, es que los darwinistas sociales odian los derechos humanos, odian la ley natural de Dios, odian que Dios le haya dado al hombre derecho a buscar la felicidad, odian que el hombre salga a trabajar dignamente, a ganarse el sustento de cada día. Eso sí, a menos que tú te arrodilles y los adores a ellos, no a Dios Padre. Entonces ahí sí te van a declarar esencial, te van a permitir trabajar, pero además también te van a permitir morir lentamente fumando cigarrillo. Pero por otro lado, si no estás de acuerdo con ellos, te declararán como la raza inferior y bueno, lo que sigue es la despoblación. Y por supuesto, el señor Tedros Adhanom lo niega todo, niega todas estas acusaciones, pero por supuesto que nosotros aquí no estamos probando nada, ni estamos en un juicio, y no tenemos ni siquiera herramientas para saber si lo que se dijo de él fue cierto o falso, pero lo que sí sabemos es que una persona que fue parte de uno de los gobiernos más fracasados del mundo en términos de salud pública, moralmente está impedida para ocupar el cargo del gobierno global para la salud. Amigos, qué tremendo. Ahora, tenemos que leer cómo esto se compagina con lo que hemos venido estudiando, amigos, porque literalmente viene el destructor. Y recordemos, amigos, lo que está escrito en Jeremías capítulo 51, versículo 53. Aunque suba a Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destructores, dice Jehová. ¡Qué tremendo! Los destructores de Babilonia están aquí, vienen con sus sofismas. Dicen, no lo hagas por ti, hazlo por los demás. Despójate de tus derechos individuales. Ven a Etiopía y te mostraremos cómo hacemos con todo el que no está de acuerdo con nosotros. Recontra plop. Amigos, ya salió por las calles el exterminador, el despoblacionista. ¿Y cómo protegerte de este exterminador? Leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Amén, amigos. La fe es la que nos protege de ese destructor, porque cuando tenemos fe, la sangre de Jesús, que es ahora nuestra Pascua, nos protege de todo mal que venga del mundo. Pero amigos, también ocurre que el Padre Celestial quiere que nosotros demos testimonio de nuestra fe. Y por eso algunos hermanos están rodeados de personas que no guardan la ley, como por ejemplo compañeros de trabajo en la universidad. Entonces, es hora de dar testimonio de la verdad, porque nos harán preguntas, nos dicen, ¿por qué tú no le tienes miedo a la pestilencia? ¿Por qué andas tan tranquilo? Y, bueno amigos, es la oportunidad, no para molestarse, y tampoco para responder de una manera brusca. Por ejemplo, diciendo, yo estoy cubierto por la sangre de Jesús. Porque amigos, a veces esas respuestas suenan como en un modo de discordia, de lucha. Y Jesús nos ha dicho que debemos ser siempre mansos como palomas. Por tanto, amigos, aun y si nos insultan, ya sea en la calle o en donde sea, respecto a nuestra fe y el por qué nosotros no seguimos la supuesta salud que el mundo ofrece,
sino la salud de Dios? ¿Y por qué tenemos tanta paz y tranquilidad de saber que no nos vamos a enfermar? Es, por supuesto, el momento específico para dar testimonio de la obra de salvación. Porque, amigos, de eso es de lo que se trata todo. No de nosotros caer en una lucha, como algunos han caído, en una especie de confrontamiento con las otras personas que de alguna manera han sido abusadas y engañadas por estos despoblacionistas, y esas personas están tan engañadas que no pueden entender cuando nosotros decimos algo como que a mí no me importa porque yo estoy salvado por la sangre de Jesús, porque nos verán como personas fanáticas, como esos evangélicos que se tiran en sus iglesias y tiemblan en el piso ahí, como si les hubiera entrado algún trance. Por lo que, amigos, cuando se trata de dar testimonio de la fe, tenemos que revelar es la obra de salvación de Jesús, y no hay mejor manera que a través de la sanación. Porque muchas personas hoy en día se están preguntando cómo tener salud, cómo dejar esta ansiedad y esta angustia que esas personas tienen, que es en muchos casos la que los lleva a las unidades de cuidados intensivos. Esa angustia, inclusive, hace que los pulmones se dañen. Hay personas que cuando vienen a ver se dan cuenta que tienen un pulmón totalmente destruido y los médicos no saben por qué. No pueden atribuírselo a una enfermedad repentina porque saben que semejante deterioro no puede ocurrir tan rápido. Por lo que, amigos, estamos ante el hombre enfermándose en su angustia, en su miedo, en el terror que siente a esta muerte que le viene casi que, según él, de una forma segura. Así que, amigos, las personas tienen ahora, hoy en día, ese afán de buscar salud, afán de buscar sanidad. Quieren que alguien les dé la certeza de que no se van a enfermar, están buscando un remedio. Y el demonio astutamente se los está proveyendo, les está diciendo no se preocupen, yo les tengo ese remedio, confíen en mí. Sin embargo, muchas personas intuyen que ese remedio no es la solución y ya hay muertecillos por ahí, personas que han quedado con secuelas por haber recibido el veneno del demonio, amigos. Así que estamos en una oportunidad grandísima de dar testimonio de la fe, de decirle a las personas, mírame, yo no tengo miedo de enfermarme, si tú quieres me puedo quitar el bozal, no tengo problema en respirar. ¿Por qué? Porque yo conozco el secreto para tener la salud verdadera y no me voy a enfermar porque yo sigo las leyes escritas en la Biblia que Dios nos ha dejado para tener perfecta sanidad. Y entonces de esa manera podemos ganar almas a Dios. En vez de entrar en confrontaciones con las personas como que, yo eso no lo recibo por esto y porque yo estoy salvado y porque yo estoy con Dios. Cosas que una persona que no haya escuchado el mensaje de salvación no te va a entender. No puede creer que simplemente que con decir estoy cubierto con la sangre de Jesús estará salvado, porque ha visto con sus propios ojos cómo muchos pastores en apostasía dicen ese tipo de cosas y ellos no sanan a nadie. Así que desafortunadamente ese no es el medio o la manera de traer a una persona a la verdad. Por lo cual, amigos, el medio o la manera de traer a una persona a la verdad fue la misma que empleó Jesús. Es a través de la sanación, de restaurarle la salud a las personas. Así que nosotros estamos hoy en esta oportunidad grandísima de llevar un mensaje de sanidad, de buena salud, de restaurar de nuevo la salud al cuerpo. Y este mensaje lo podemos lograr a través de lo que está escrito en la Biblia, enseñándoselo a las personas, cómo Dios nos creó al ser humano para comer solamente vegetales, frutas, verduras, semillas y raíces. El ser humano jamás fue creado para comer carne.
Y por supuesto que en aras de la supervivencia del ser humano, Dios en algún momento permitió el consumo de carne, pero Dios no creó al ser humano para comer carne. Cuando nosotros entonces le explicamos a la persona que este es el origen de todas las enfermedades y que el mundo animal ha sido corrompido de una manera tal que todo animal está enfermo, y que esto estaba profetizado por Jesús cuando dijo que en su segunda venida sería como los días de Noé, y en los días de Noé toda carne estaba corrupta, por lo que cuando tú comes huevo, leche, queso, pescado o cualquier animal, estás comiendo la enfermedad. Entonces, cualquier gripa se te puede transformar fácilmente en una neumonía severa. Y si a eso le sumas que eres una persona que está en constante estado de angustia, de ansiedad, de miedo, de pánico, porque todos los días estos noticieros se están inundando con terror y temor, ¿qué pasa? Por supuesto que ya vas a tener muchos de tus órganos deteriorados. Ese es entonces el cóctel de la muerte, amigos, lo que hoy supuestamente han llamado pestilencia 19, amigos, y que luego vendrán otras peores. Entonces, nosotros podemos dar testimonio de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, de saber que podemos respirar tranquilamente y no le tenemos miedo a la enfermedad, que podemos abrazar a una persona y no le tenemos miedo a ser contagiados de nada, porque nosotros seguimos las leyes de Dios. Estas leyes fueron escritas en el libro de Levíticos y en toda la Biblia, amigos, y cuando nosotros le explicamos a una persona cómo este plan de restaurar la salud funciona, el plan bíblico de restauración de tu salud funciona, amigos, esas personas van a escuchar, esas personas van a poner atención. ¿Por qué? Porque te están viendo a ti que eres un testimonio viviente de eso, cuando te ven totalmente tranquilo, y se van a dar cuenta que no hay nada de conspiración ni que eres un teorista de la conspiración, sino que tú simplemente estás poniendo en práctica lo que has aprendido y eres testimonio vivo de eso. Ahí en ese momento estamos derribando todas las calumnias que el demonio está empezando a inducir a creer a las personas respecto de los verdaderos cristianos, amigos. Ahí es cuando empezamos a ganar almas para Dios. Ahí es cuando damos testimonio ante cualquier persona que esté alrededor nuestro, cuando nos digan, oye, pero tú ¿por qué respiras tranquilamente? Y le podemos decir, sabes, no tienes de qué preocuparte. Yo puedo orar por ti y te puedo explicar por qué yo tengo tanta tranquilidad y por qué respiro tranquilamente, sin miedo ni temor, porque sigo ciertas cosas que están escritas en la Biblia que en general no se predican en las iglesias. Si tú quieres, yo te las puedo explicar para que tú entiendas el por qué yo tengo tanta tranquilidad. Ese es entonces el plan de salvación final, amigos, y esta pandemia 19 le ha abierto esta puerta tremenda a ese plan de sanación y de salud, amigos. Y ya hemos visto que el Padre ha venido escuchando nuestras oraciones y la imposición del 666 va a paso de tortuga. Así que, por lo que parece, este año no van a poder lograrlo, amigos. Sin embargo, también recordemos que en cualquier mensaje de restauración de la salud, el objetivo final es decirle a la persona que el pecado es lo que genera la enfermedad. Y, como sabemos, comer carne animal es pecado, así que es un inicio. El restaurar la dieta, nuestros alimentos, a lo que Dios dijo desde un principio, es el inicio para restaurar entonces toda la salud del cuerpo humano. Amigos, en este video yo no me voy a detener, por ejemplo, a explicarles el por qué no se puede comer carne animal y por qué es pecado, porque ya lo he explicado en otros videos. Aquel que es nuevo y no lo entienda, que vaya hacia atrás en mis videos o tal vez haga otro video explicándolo. Pero en este estamos hablando de esta gran oportunidad
de demostrarle a las personas que nosotros sí tenemos amor por la comunidad y por la restauración de la salud de las personas, y que no somos, como se nos está calumniando, que todo es acerca de yo y el resto que se mueran. No. La realidad es que nosotros queremos dar un testimonio de la forma en que se obtiene la verdadera salud, la verdadera paz y tranquilidad, y cómo esta angustia en la que te están sometiendo los medios de comunicación es causante de que algunas personas aún sufran de una peor neumonía de la que hubieran sufrido si no estuvieran sometidos a este miedo constante, porque es precisamente en los pulmones donde se refleja ese miedo, y hay personas que ya están perdiendo alguno de sus pulmones o los dos debido a esa angustia terrorífica en la que están, amigos. Recordemos entonces que cuando Dios puso a una muchachita hebrea en la casa de un sirio leproso llamado Naamán, la puso ahí para que diera testimonio de que la sanidad verdadera solo se consigue con el Dios de Israel. Y fue así como ese leproso encontró sanidad cuando fue a Israel y se sumergió en el río Jordán. Y hoy, por supuesto, ya no hablamos del Israel físico, sino del espiritual, y ya no hablamos del río Jordán físico, sino del río de agua viva que hoy corre a través de los vientres de los verdaderos cristianos que hacen parte de la verdadera iglesia de Cristo. Y todos tenemos que ser como esa sierva hebrea, en todo momento dar testimonio de la verdad y decir cuál es la verdadera sanidad y cuál es el plan de salud de Dios para el ser humano. Así va esta obra, amigos, hasta que el número de hermanos se haya completado. Y será entonces tremendo, amigos. En ese momento iremos a reencontrarnos con nuestro Señor Jesús, y este mundo oscuro de muerte y sufrimiento habrá llegado a su fin. Y ahora solo tenemos por delante una vida eterna, donde ya no hay muerte, ni destrucción, ni genocidas, ni darwinistas sociales, ni despoblacionistas, porque ahora vivimos con nuestro Señor Jesús, quien es puro amor, por toda la eternidad. Hasta pronto, amigos.